Bienvenidos al canal de historias del último amanecer. En el lugar de la boda, la novia me apartó la mano y se arrojó a los brazos de su amiga de la infancia. Entre las exclamaciones de asombro de los invitados, escuché la fría notificación del sistema: misión fallida, cuenta regresiva para el apocalipsis zombie 5 horas. Todos pensaron que me derrumbaría, pero no sabían que llevaba 3 años esperando este día para conquistar a mi inalcanzable luz de luna blanca Susan. Pasé de ser un entrenador físico a un simple servil. Perdí 3 dedos entregándole agua con azúcar morena a altas horas de la noche cuando me atacaron unos matones. El primer dinero que gané con mi startup lo gasté todo en llenar su agujero negro de compras de lujo ahora. Mientras ella pisoteaba mi dignidad para abrazar a un rico heredero de segunda generación, me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara. Finalmente, ya no tengo que fingir ser un perdedor, se burló el sistema. 999 puntos si quieres canjearlos por espacio de almacenamiento. Pobre bastardo, usé la compasión como garantía, activando instantáneamente un espacio de 10 metros cuadrados. Cuando Susan vino llorando a mi puerta pidiendo refugio, estaba metiendo granadas en un chaleco antibalas. Mirando por la mirilla el sospechoso rasguño en su cuello, sonreí con inusual gentileza. Mi querida novia, el virus zombie tiene un periodo de incubación de exactamente 5 horas, mientras era arrastrada gritando hacia la horda de zombies. Ya estaba conduciendo un jeep modificado. Sobre el porche de mi amigo de la infancia, vacié los estantes de los supermercados, saqueé museos de sus armas blancas y pagué doble para que los equipos de construcción suelden 3 capas de ventanas antirrobo cerradas. Capítulo 1. Traición en la boda. La torre de champán brillaba bajo la luz del sol mientras yo estaba rígido con mi traje a medida en el escenario de la boda, con las palmas ligeramente sudorosas. Hoy era mi boda con Susan y los rostros de los invitados estaban llenos de sonrisas de felicitación. Todo parecía tan perfecto. Sin embargo, justo cuando el maestro de ceremonias anunció que el novio podía besar a la novia, Susan de repente apartó su mano de la mía. Su movimiento fue tan decidido que me quedé momentáneamente aturdido. Luego la vi correr directamente hacia yo y en la audiencia y arrojarse a sus brazos. Toda la sala estalló en jadeos. Susan, grité su nombre con incredulidad, mi voz temblaba ligeramente. Susan se apoyó en Joy, lo miró con tierno afecto en sus ojos y dijo: Joy, no quiero volver a dejarte nunca más. Joy me dirigió una mirada de suficiencia, envolvió su brazo alrededor de la cintura de Susan y dijo provocativamente: lo siento, Jack, pero Susan siempre me ha amado. Viendo sus figuras alejarse encerradas en un abrazo, solo podía sentir lo absurdo de todo. Para conquistar a Susan, había derramado mi corazón y alma en este mundo, rebajándome a cada nivel e incluso perdiéndome en el proceso. Ahora, esta farsa finalmente había llegado a su clímax. De repente la notificación del sistema resonó en mi mente: misión romántica fallida, castigo máximo, modo apocalipsis zombie, comenzará en 5 horas. Al principio, me quedé atónito, pero luego no pude evitar reír a carcajadas. Este supuesto castigo no era menos que una gran recompensa para mí. Finalmente, ya no estaría atrapado en esta misión fabricada. Los invitados comenzaron a susurrar y murmurar entre ellos: mira a ese Jack, debe estar muy avergonzado ahora. Joy es el hijo mayor del grupo Zou. ¿Cómo podría un simple entrenador físico compararse? Exactamente, mira esos músculos suyos, cubierto de cicatrices, claramente alguien sin antecedentes. Hice oídos sordos, me quité la chaqueta del traje, la tiré al suelo y salí sin mirar atrás. El tiempo era más precioso que el oro en este momento y no tenía paciencia para desperdiciar en sus chismes ociosos. Pasé 10 minutos cambiándome a ropa informal y tan pronto como salí del hotel, inmediatamente paré un taxi para ir a casa. En el camino, la voz del sistema resonó en mi mente: anfitrión, los puntos que has ganado en este mundo se pueden canjear por artículos en la tienda de puntos. Inmediatamente después, una interfaz de compra virtual apareció en mi mente. Miré el saldo en la esquina superior derecha: 999 puntos. La sección de artículos estaba llena de una deslumbrante variedad de productos, pero la mayoría de los precios estaban en los miles. El más barato era un espacio de almacenamiento portátil de 10 metros cuadrados que costaba 1,000 puntos. ¿Puedo comprar a crédito?, pregunté en silencio en mi mente. Sin crédito, pero puedes comerciar, puedes intercambiar con los órganos, emociones, deseos, etc. del anfitrión. Yo reflexioné un momento y dije: usaré mi compasión y 999 puntos para canjearlos por este espacio de almacenamiento. El canje se confirmó. En un instante sentí como si algo se hubiera desvanecido de mi mente, pero al mismo tiempo, una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo. Volví a mirar la interfaz virtual y el espacio de almacenamiento se había acreditado con éxito. Al regresar al vecindario,
no me dirigí directamente a casa, sino que fui primero a una empresa de renovación cercana. Encontré al responsable y fui directo al grano: necesito que refuerce todas las puertas y ventanas de mi casa en 3 horas, utilizando los materiales más resistentes disponibles. El dinero no es problema, el doble de la tarifa de mano de obra. El responsable dudó: señor, 3 horas es demasiado poco. Nosotros, Saqué directamente una tarjeta negra y la agité frente a él. ¿Algún problema ahora? Los ojos del responsable se iluminaron y asintió de inmediato. No hay problema, señor, organizaremos a alguien de inmediato. Saliendo de la empresa de renovación, me dirigí directamente al garaje, conduje mi gran jeep y fui a un supermercado cercano. En el camino hice pedidos frenéticamente en la plataforma local, comprando grandes cantidades de comida, agua potable, medicinas, baterías, linternas y otros suministros, con una nota solicitando entrega urgente en el supermercado. Agarré el carrito de compras más grande y comencé a comprar como loco productos enlatados, galletas comprimidas, fideos instantáneos, arroz, aceite de cocina. Tomé todo lo que pude conseguir. El personal del supermercado me miró extraño por mi extraño comportamiento, pero no me importó en absoluto. Justo cuando casi terminaba de comprar, de repente vi a Susan y Joy entrar al supermercado. Susan se congeló por un momento cuando me vio, luego frunció el ceño y se acercó. Jack, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes siquiera comer todo esto que estás comprando? Joy la siguió y se burló. Probablemente tuvo un colapso mental o algo así. Les di una mirada fría sin decir una palabra y continué cargando artículos en el carrito. Al ver esto, Susan se enojó un poco. Jack, ¿puedes dejar de ser tan infantil? Puedo disculparme por lo que pasó hoy, pero no deberías rendirte así como así. Finalmente no pude contenerme y hablé. Susan, te doy 1 hora para sacar tus cosas de mi casa. Si llegas tarde, simplemente las tiraré. Los ojos de Susan se abrieron de par en par. Jack, ¿te has vuelto loco? Hoy es el día de nuestra boda. ¿Cómo puedes ser tan cruel? No pude molestarme en discutir más con ella y empujé el carrito de compras a un lado. Joy se acercó para detenerme. Jack, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás siendo tan grosero con Susan? Lo miré. Una sonrisa fría se curvó en la esquina de mis labios. Joy, ¿quién demonios te crees que eres, atreviéndote a entrometerte en mis asuntos? El rostro de Joy se oscureció cuando extendió la mano para golpearme. Esquivé fácilmente su puño y le di un fuerte empujón. Lo hizo tambalearse y casi caer. La gente en el supermercado se reunió para observar la conmoción, humillada y furiosa. Joy espetó: Jack, espera, no te dejaré escapar. Me encogí de hombros. Como quieras. Con eso empujé mi carrito de compras y continué con mis compras. Después de terminar mis compras en el supermercado, pasé por una tienda de colección de espadas y cuchillas. Una espada afilada de estilo espiga me llamó la atención, así que entré y le pregunté al dueño cuánto costaba esta espada. El dueño me miró y dijo: señor, esta es una pieza premium y está afilada. No está a la venta, solo para exhibir. No estaba listo para rendirme. Me gusta mucho. Diga su precio. ¿Qué tal 10.000 yuanes? ¿La vendería? El dueño pareció tentado. Señor, ya que le gusta tanto, haré una excepción y se la venderé, pero déjeme ser claro, esta cuchilla está afilada y no seré responsable de ningún incidente que puede ocurrir. Asentí: no hay problema. Escogí algunos cuchillos más de diferentes estilos y los compré todos. El dueño de la tienda felizmente tomó el dinero mientras guardaba los cuchillos en mi espacio de inventario. Para cuando llegué a casa, el equipo de renovación ya había llegado y estaba ocupado reforzando las puertas y ventanas. Miré la hora. La cuenta regresiva mostraba 2 horas y 15 minutos restantes. Justo entonces, los suministros que había pedido en línea comenzaron a llegar uno tras otro. Trasladé los suministros al trastero y reemplacé la cerradura digital de la puerta principal con una cerradura de llave tradicional, por si acaso se iba la luz durante el apocalipsis. Justo cuando terminé con estas tareas, llegó Susan. Se paró en la puerta y dijo enojada: Jack, ¿qué quieres decir con esto? ¿Cambiar el código de la cerradura? ¿Me estás dejando afuera deliberadamente? Dije con frialdad: date prisa y toma tus cosas, no más tonterías. Susan me fulminó con la mirada, entró en la casa y comenzó a empacar sus pertenencias. Joy la siguió y dijo sarcásticamente: Jack, este es un buen lugar el que tienes aquí, qué lástima que esté a punto de cambiar de manos pronto. Lo ignoré y me apoyé contra la puerta, viendo a Susan empacar. De repente accidentalmente tiró un jarrón al suelo, rompiéndolo en pedazos. ¿Qué estás haciendo? Fruncí el ceño. Susan me puso los ojos en blanco. Es solo un jarrón.
¿realmente vale la pena enojarse tanto por eso? Me burlé. Susan, he sido demasiado indulgente contigo antes, haciéndote pensar que soy un blanco fácil. Ahora, limpia estas piezas inmediatamente o pagarás por ello. Susan se congeló, claramente no esperaba que fuera tan firme. Al ver esto, Joy intervino y dijo, Jack, no vayas demasiado lejos, es solo un jarrón roto. No es así. Lo miré directamente a los ojos. Joy, esta es mi casa y no es tu lugar para hablar. Susan, tienes 10 minutos, si no está limpio para entonces, lidiarás con las consecuencias tú misma. Con eso, me di la vuelta y caminé hacia el balcón. Sacando un telescopio de alta definición observaba la situación exterior. El cielo ya empezaba a tornarse gris y los peatones se apresuraban, como si percibieran algo extraño. 10 minutos después, Susan salió furiosa. Jack, ya limpié, nos vamos. Sin darme la vuelta, le dije con frialdad, sal de aquí. Susan dio un pisotón furiosa mientras Joy repetía con saña, Jack, espera, llegará el día en que te arrepientas. Me burlé y guardé silencio. Después de que se fueran, volví a entrar para comprobar el progreso de la reforma y vi que estaba casi terminada. Los trabajadores, tras recibir el doble de paga, se marcharon con una sonrisa radiante. Eché un vistazo al almacén y al trastero, ambos repletos de provisiones, lo que me infundió una sensación de seguridad. En ese momento, la cuenta atrás marcaba 1 hora y media para el final. Salí al balcón y seguí observando el exterior con mis prismáticos. De repente vi un autobús a lo lejos que se desviaba bruscamente antes de chocar contra un coche pequeño. Estacionado al costado del camino, el dueño del auto salió del vehículo furioso, lanzando insultos al conductor del autobús. El conductor del autobús se tambaleó inestablemente, de repente perdió el equilibrio y cayó al suelo. Pensando que el conductor del autobús estaba borracho, el dueño del auto dio un paso adelante y lo empujó al suelo. Inesperadamente, el conductor del autobús se levantó de repente en una postura retorcida y se abalanzó sobre el dueño del auto, mordiéndolo con fuerza en él. Cuello. El dueño del auto dejó escapar un grito espeluznante y la multitud circundante entró en pánico, dispersándose aterrorizada. Otros pasajeros del autobús también salieron a trompicones, sus rostros pálidos con espeluznantes venas negras visibles en sus cuellos. Mi corazón se hundió, supe que el apocalipsis zombie había comenzado. Justo entonces, la notificación del sistema sonó de nuevo, modo apocalipsis zombie activado, anfitrión. Esfuérzate por sobrevivir. Respiré hondo y apreté mi agarre. En los binoculares en mi mano, justo entonces, escuché una serie de golpes frenéticos desde abajo, seguidos por la voz aterrorizada de Susan. Jack, abre puerta, hay tanta gente extraña afuera, están mordiendo a otros, por favor, déjanos entrar. La voz de Joy también temblaba. Jack, por el bien de nuestra amistad pasada, déjanos entrar para refugiarnos. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla a los dos afuera. El rostro de Susan estaba lleno de miedo, mientras que Joy parecía ansioso. Me burlé fríamente y no abrí la puerta. Al ver que no abriría la puerta, Susan se desesperó aún más. Jack, sé que me equivoqué, por favor abre la puerta, no quiero morir, intervino Joy. Jack, si no nos dejas entrar, te arrepentirás más tarde. Sus palabras me dejaron completamente imperturbable. En el pasado, me había humillado y soportado innumerables humillaciones solo para ganarme a Susan. Ahora, con el apocalipsis sobre nosotros, creen que pueden usarme de nuevo. Sigue soñando. Me di la vuelta y caminé de regreso al balcón, mirando la creciente horda de zombies en la distancia mientras un plan se formaba lentamente en mi mente. Susan y Joy seguían llamando y gritando a la puerta, pero sus voces ya se habían desvanecido en el fondo para mí. El cielo se oscureció y el viento aulló más fuerte. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Capítulo 2. El peligro acecha por todas partes. Los golpes y los gritos de Susan se debilitaron gradualmente, mezclados con gritos distantes que arrojaron un manto de terror sobre todo el vecindario. Me paré en el balcón, observando la situación de abajo a través de binoculares. Varios zombies estaban rodeando un auto. Sus ocupantes tocaban la bocina desesperadamente en una cacofonía estridente y desesperanzada. De repente, uno de los zombies se abalanzó sobre la ventana, sus garras rasparon el vidrio, dejando marcas horribles. Un grito penetrante vino del interior del auto, luego cayó el silencio. Bajé los binoculares y miré el reloj de pared. Había pasado 1 hora desde que comenzó el apocalipsis zombie. Los suministros en el espacio de almacenamiento estaban perfectamente organizados, los cuchillos colocados al alcance de la mano, las puertas y ventanas reforzadas firmemente. Todo estaba listo. En ese momento, una ruidosa discusión estalló abajo. Me asomé para mirar y vi a varios vecinos del complejo reunidos en la entrada del edificio, aparentemente discutiendo algo. No podemos sentarnos aquí y esperar,
tenemos que encontrar una salida. Un hombre de mediana edad gritó fuerte. Fuera, las calles están llenas de esos monstruos. ¿Cómo podemos salir? Una mujer sollozó. Escuché que alguien en el edificio de al lado ya fue mordido. ¿Quién sabe qué les habrá pasado ahora? Tal vez deberíamos consultar con la administración de la propiedad, a ver si tienen alguna idea. Otro joven sugirió. La administración de la propiedad. Hace tiempo que se fueron. El hombre de mediana edad resopló con frialdad. Creo que necesitamos encontrar un lugar seguro para escondernos, como el sótano o algo así. El sótano, y si esos monstruos nos encuentran allí, la mujer claramente no estuvo de acuerdo. Discutieron de un lado a otro, sus voces se hicieron más fuertes. De repente un zombi salió corriendo de la esquina, dirigiéndose directamente hacia la multitud. Todos gritaron y se dispersaron en pánico. El hombre de mediana edad reaccionó con demasiada lentitud, y fue derribado por el zombi. Sus gritos de agonía llenaron el aire al instante. Los demás estaban tan aterrorizados que ni siquiera miraron atrás mientras huían al edificio de apartamentos. El ascensor se llenó rápidamente, obligando a los demás a correr hacia la escalera. Los zombis los perseguían sin descanso y la escalera resonaba con gritos de terror. Observé todo esto sabiendo muy bien que los días venideros solo se volverían más difíciles. La gente del vecindario aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación. A medida que los zombis crecían en número y los recursos escaseaban, el lado más oscuro de la naturaleza humana se revelaba gradualmente. Justo entonces mi teléfono sonó de repente. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Tras un momento de duda, contesté. Hola, ¿es el señor Jack? Soy James, el trabajador que hizo las renovaciones para usted antes. Se escuchó una voz frenética de hombre por teléfono. Hay monstruos por todas partes afuera ahora. Algunos de nosotros, los trabajadores, estamos atrapados en la obra. ¿Se les ocurre alguna manera de ayudarnos? Fruncí el ceño, recordando cómo James y su equipo me habían ayudado a reforzar las puertas y ventanas ese mismo día. Habían trabajado eficientemente y parecían personas decentes, pero con el mundo exterior tan peligroso ahora, salir a rescatarlos sin duda sería un gran riesgo. ¿Dónde se encuentran exactamente ahora?, pregunté. Estamos en la obra en la parte sur de la ciudad, todavía está rodeada de muros, así que es relativamente seguro por ahora, pero no sabemos cuánto durará. James dijo, señor Jack, mencionó antes que podríamos contactarlo si necesitábamos ayuda. También lo hemos ayudado bastante hoy, ¿cree que podría? Pensé un momento y respondí, bien, este es el plan, quédense aquí por ahora, y veré si puedo conseguir un vehículo para que los recoja, pero seamos claros, haré todo lo posible, pero no puedo garantizar el éxito. Gracias, señor Jack, gracias, lo esperaremos aquí, dijo James. Emocionado, después de colgar el teléfono, comencé a pensar en cómo llegar al sitio de construcción. Mi jeep estaba estacionado en el garaje, pero el garaje estaba en el nivel subterráneo y no estaba seguro de si había zombis allí abajo. Incluso si lograba conducir hasta allí, averiguar cómo sacarlos fue otro problema. Decidí revisar el garaje primero, poniéndome un chaleco antibalas, casco y guantes, me até un cuchillo largo a la cintura y abrí con cautela la puerta principal, entrando en el hueco de la escalera. El hueco de la escalera estaba oscuro y extrañamente silencioso, conteniendo la respiración. Descendí paso a paso. Cuando llegué al nivel subterráneo, de repente escuché un gruñido bajo, me congelé de inmediato. Apretando mi agarre en el cuchillo por la tenue luz de mi teléfono, vi a un zombi de espaldas a mí, caminando cerca de la entrada del garaje. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo cubierto de manchas de sangre y emitía un hedor nauseabundo. Respiré hondo. Rodeé silenciosamente su espalda y de repente levanté mi cuchillo, cortando su cuello. La cabeza del zombi cayó al suelo con un ruido sordo, su cuerpo se balanceó por un momento antes de colapsar. Dejé escapar un suspiro de alivio. Afortunadamente, mi primer intento había ido bien. Entrando al garaje, mi robusto jeep estaba estacionado allí, completamente intacto. Me subí rápidamente, encendí el motor y encendí las luces delanteras. Había algunos otros autos en el garaje, pero sus dueños no estaban a la vista al salir del garaje. La escena afuera era incluso peor de lo que había imaginado.
las calles estaban con vehículos abandonados y escombros, zombis vagando sin rumbo, ocasionalmente una o dos personas vivas pasaban corriendo. Solo para ser rápidamente superadas por los no muertos conduje con cautela, tratando de evitar áreas con demasiados zombis. De repente, una horda de ellos apareció en la intersección de adelante densamente apiñados y bloqueando el camino. Frunciendo el ceño me di cuenta de que una colisión era inminente y no tuve más remedio que tiré del volante con fuerza, desviándome hacia un callejón estrecho a mi lado. El callejón estaba relativamente tranquilo, con solo unos pocos zombis dispersos. Rápidamente me ocupé de ellos y continué conduciendo hacia adelante. Justo entonces vi un supermercado más adelante, donde algunas personas luchaban contra zombis en la entrada. Reduje la velocidad y miré más de cerca, dándome cuenta de que uno de ellos era en realidad el dueño del supermercado que había encontrado ese mismo día. Blandía un bate de béisbol, blandiéndolo ferozmente para defenderse de los zombis que se acercaban. A su lado había una joven que parecía aterrorizada pero seguía ayudándolo pasándole cosas. «Jefe, cuidado», gritó la chica cuando un zombi se abalanzó sobre el dueño desde un lado. El dueño reaccionó rápidamente aplastando la cabeza del zombi con el bate. El zombi se tambaleó y se desplomó en el suelo, pero pronto, varios zombis más se acercaron a ellos. Dudé un momento antes de decidir ayudar. Después de todo, aunque el dueño del supermercado había actuado un poco extraño conmigo antes, todavía había cooperado. Además, tenía un aliado extra. Podría ser útil en el futuro. Detuve el auto, agarré mi cuchillo y corrí. Varios zombis me notaron y se giraron para acercarse, blandiendo el cuchillo. Rápidamente los derribé. El dueño del supermercado me vio y suspiró aliviado. «Hermano, gracias. Eso fue realmente peligroso». «Ahora», asentí. «No hay problema». «¿Qué estás haciendo aquí?». El dueño se secó el sudor y dijo: «Soy el dueño de este supermercado. Estaba a punto de cerrar e irme a casa cuando me encontré con estos monstruos y me quedé atrapado. Esta es mi hija Rani». Estábamos tratando de organizar los suministros en la tienda cuando aparecieron los zombis. Rani dijo tímidamente: «Gracias, hermano, por salvarnos». Sonreí y dije: «No hay problema, es demasiado peligroso afuera ahora. Si no tienes a dónde ir, puedes venir conmigo a un lugar seguro». El jefe dudó un poco: «Pero todavía hay muchos suministros en nuestro supermercado». Entendiendo su preocupación, dije: «¿Qué tal esto? Reforzamos primero las puertas y ventanas del supermercado. Puedes esconderte aquí temporalmente y volveré a recogerte después de terminar mi negocio. Si no regreso, ten cuidado». El jefe pensó por un momento y asintió. «De acuerdo, entonces te molestaré, hermano». Les ayudé a reforzar las puertas y ventanas del supermercado con estantes y tablones de madera. Luego les dejé algunas armas antes de volver al auto y dirigirme hacia la obra en la parte sur de la ciudad. En el camino me encontré con varias oleadas de zombis, y los aniquilé uno por uno. Para cuando finalmente llegué a la obra, estaba completamente oscuro, los muros eran muy altos y la puerta principal estaba bien cerrada. Toqué la bocina y pronto se escuchó la voz de James desde adentro. «¿Es el señor Jack?» «Soy yo». «Abra la puerta», dije. La puerta se abrió un poco y James y algunos trabajadores se asomaron. Al ver que era yo, me dejaron entrar rápidamente. «Genial, señor Jack, de verdad». «Vino», dijo James emocionado. «Rápido, entra y siéntate». Después de salir del auto, miré alrededor del sitio de construcción y me di cuenta de que era bastante seguro. Los muros eran altos, rematados con alambre de púas, lo que dificultaba que los zombis entraran. Los trabajadores ya habían instalado algunas tiendas de campaña en el área abierta y las cosas parecían relativamente estables por el momento. «Señor Jack, gracias por venir a rescatarnos», dijo un joven trabajador. «Casi habíamos perdido la esperanza». Agité mi mano. «No me agradezcas todavía, tenemos que averiguar cómo salir de aquí. Este lugar es seguro por ahora, pero los suministros son limitados, no podemos quedarnos mucho tiempo». James asintió. «Lo sabemos. Pero afuera está lleno de esos monstruos. ¿Cómo salimos?». Después de un momento de pensar, dije: «Tengo un auto estacionado afuera, podemos abordar en grupos, tratar de evitar las áreas con demasiados zombis y conducir hasta mi complejo residencial. He reforzado las casas allí. Y los suministros son relativamente abundantes, debería ser seguro por el momento». Los trabajadores escucharon y acordamos por unanimidad que discutimos el orden de embarque por grupos. Abrimos la puerta con cautela, preparándonos para salir corriendo. Justo entonces un rugido repentino llegó a lo lejos, seguido de un rayo de luz brillante.
Miré hacia arriba y vi un camión militar acercándose lentamente con varios soldados fuertemente armados de pie. Todos, escuchen, regresen a sus casas de inmediato y no salgan. El gobierno está organizando esfuerzos de rescate. Mantengan la calma. Gritó un soldado por un altavoz. Al escuchar esto, los rostros de los trabajadores se iluminaron con esperanza. Eso es genial, el gobierno está aquí para rescatarnos, estamos a salvo. Fruncí el ceño sintiendo que las cosas no eran tan simples como parecían. Si el gobierno era realmente capaz de operaciones de rescate efectivas, ¿por qué la calle seguía siendo un caos? Además, las expresiones de los soldados parecían tensas, no tan serenas como parecían en la superficie. Señor Jack, ¿deberíamos seguir a los militares?, preguntó James. Dudé un momento antes de responder. Esperemos y veamos. Es demasiado caótico afuera. Seguir a los militares podría ser más seguro, pero también podría haber otros peligros. Justo cuando estábamos dudando, el camión militar aceleró de repente y se alejó en la distancia, desapareciendo rápidamente en la noche. Los trabajadores parecían algo decepcionados. ¿Por qué nos vamos? ¿No dijeron que era un rescate? Suspiré. Parece que el rescate del gobierno podría no llegar a tiempo. Será mejor que nos apeguemos a nuestro plan original. Así que abordamos los vehículos en grupos y condujimos de regreso con cuidado. En el camino, aunque nos encontramos con algunos zombis, logramos lidiar con ellos sin problemas. Para cuando regresamos a la zona residencial, ya era pasada la 1 de la madrugada. Aparqué el auto en el garaje subterráneo y llevé a los trabajadores de regreso arriba. En el camino nos topamos con varios zombis, todos los cuales fueron atendidos por los trabajadores usando tubos de acero y palos de madera. Al abrir la puerta, los trabajadores se sorprendieron al ver la casa llena. Con los suministros, señor Jack, se preparó tan minuciosamente, exclamó James con admiración. No me extraña que nos pidiera reforzar las puertas y ventanas, ya sabía que algo así sucedería. Sonreí sin explicar sobre el sistema y simplemente dije, descansemos primero, todavía hay mucho que hacer mañana. Agotados por el trabajo del día, los trabajadores se durmieron rápidamente en la sala, acostados en la cama del dormitorio. No pude dormir en absoluto, pensando en todo lo que había sucedido hoy, en Susan y Joy que aún estaban afuera, en el dueño del supermercado y su hija y en los vecinos cuyo destino era desconocido. Supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. En ese momento, un grito desgarrador vino repentinamente desde afuera de la ventana, seguido de una ráfaga de disparos. Salté y corrí al balcón, solo para ver un resplandor rojo parpadeando en el cielo distante. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, apreté los puños, sintiendo una premonición en mi corazón. Mañana sería un día aún más difícil. Capítulo 3. El abismo de la humanidad. Los disparos a las 3 de la madrugada era como un cuchillo oxidado, desgarrando el silencio mortal del apocalipsis. Yacía en el balcón y a través del telescopio, el resplandor rojo venía de la dirección del edificio 3. Los residentes en el piso superior disparaban escopetas. Hacia afuera, los destellos de las bocas de los cañones iluminaban sus rostros retorcidos. Abajo, una densa horda de zombis se estrellaba contra la puerta de la unidad. El marco de metal crujía bajo la tensión. Jack, ¿qué está pasando ahí afuera? James, envuelto en una manta, caminó detrás de mí. El sueño aún se aferraba a las esquinas de sus ojos, agarrando una varilla de acero con fuerza en su mano. Bajé los binoculares. Alguien está tratando de abrirse paso. Antes de que las palabras hubieran salido completamente de mi boca, los disparos del edificio 3 cesaron abruptamente, reemplazados por el estruendo de un cristal roto. Una figura se desplomó desde el 7º piso, enviando una onda roja oscura a través de la horda de zombies. James se dio la vuelta, su nuez de Adán se balanceaba mientras luchaba por hablar. Entonces llegaron los golpes, urgentes como una sentencia de muerte. Abre la puerta, somos del 502, los zombies están a punto de atravesar la escalera. La voz del hombre estaba ahogada por las lágrimas. Por favor, tenemos ancianos y niños con nosotros. Miré por la mirilla para ver a 5 personas apiñadas afuera, una pareja de mediana edad protegiendo a 2 niños, con una anciana en silla de ruedas detrás de ellos. El bebé en los brazos de la mujer estaba llorando, sus llantos como una aguja que perfora los nervios de todos. James apretó su agarre en la barra de acero y se movió para abrir la puerta, pero presioné mi mano en su hombro y me incliné más cerca de la mirilla, susurrando, ¿cómo llegaste aquí? Nosotros tomamos la escalera de incendios. El hombre jadeó, jadeando pesadamente. Bloqueamos a los zombis en la escalera con muebles, pero no aguantará mucho. Después de un momento de silencio,
Saqué 5 máscaras de gas del espacio de almacenamiento y se las entregué. Pónganse estas, cúbranse la boca y la nariz y quédense cerca de mí. En el momento en que se abrió la puerta, una ola de hedor agrio y metálico a sangre nos golpeó. El bebé en brazos de la mujer de repente comenzó a toser violentamente y el rostro del hombre se retorció de horror. Solo entonces noté el rasguño sangrante en el delicado cuello del bebé. La barra de acero de James cayó al suelo. Ha sido mordido. La pareja de mediana edad cayó de rodillas al instante. La frente del hombre golpeó el suelo. Por favor, no nos alejes, el bebé solo tiene 3 meses, no se convertirá en un monstruo. La mujer negó con la cabeza frenéticamente. Fue por una caída, de verdad. Por favor, créanos. Los 2 niños mayores se acurrucaron en la esquina, aterrorizados. La hermana mayor cubrió firmemente los ojos de su hermano menor. La anciana en silla de ruedas de repente comenzó a toser violentamente. Sus ojos nublados se volvieron hacia mí. Su dedo huesudo señaló al bebé. Mordido, mordido. El aire se congeló al instante. James se tambaleó hacia atrás 2 pasos, chocando contra el zapatero. Me quedé mirando la cara gradualmente morada del bebé, recordando al dueño del coche destrozado por zombies en el supermercado. Había comenzado a convulsionar a los 10 minutos de ser mordido. El bebé en los brazos de la mujer de repente dejó escapar un grito inhumano. Sus pequeños dientes de leche perforaron la clavícula de la madre. La mujer gritó y lo soltó, y cuando el bebé cayó al suelo, ya se había vuelto de un gris enfermizo, gateando a 4 patas hacia el niño más cercano, Van. El sonido de la larga cuchilla perforando el cráneo del bebé fue tan sordo como conducir sobre barro húmedo. El hombre de mediana edad dejó escapar un aullido como un lobo herido, agarró una barra de acero del suelo y se abalanzó sobre mí, solo para ser derribado por James. Giré mi muñeca y clavé el cuchillo en la sien de la anciana. Mientras se tambaleaba sobre sus pies, un líquido rojo oscuro salpicó la cara de la mujer. Se quedó congelada, sus ojos tan huecos como 2 pozos secos. Atacan a todos después de ser mordidos, incluso a sus propias familias. Me arranqué la manga de la camisa y se la tiré al hombre. Presiónala contra la herida de tu esposa. Tiene marcas de garras en su antebrazo. El hombre tembló violentamente mientras obedecía y solo entonces la mujer se dio cuenta de que había sido herida. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y gotas de grasa. No quiero convertirme en un monstruo, por favor. Mátame. Los 2 niños estallaron repentinamente en fuertes sollozos. La hermana mayor se aferró a su hermano pequeño y se encogió en la esquina. Mami, no mueras. James giró la cara, su garganta trabajando. Jack, tal vez, ve a buscar el botiquín de primeros auxilios. Lo interrumpí, agachándome para encontrarme con la mujer a la altura de los ojos. Puedo suprimir temporalmente la infección para ti, pero debes prometer no salir de esta habitación ni por un segundo. Si comienzas a alucinar o pierdes el control, señalé el cuchillo en mi cintura, actuaré, no dejaré que te conviertas en un monstruo. La mujer asintió vigorosamente, sus uñas casi clavándose en sus palmas. El hombre se arrodilló con el niño en brazos, presionando su frente contra mis pies. Gracias, gracias. Para cuando acomodé a la familia, ya eran las 5 de la madrugada. James se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, fumando. Solía pensar que la gente en las películas de zombies no tenía corazón, pero ahora me doy cuenta. De repente tosió violentamente, las brasas se dispersaron sobre la vieja cicatriz en su mano. Esa pareja, probablemente no durará mucho más, no respondí. Giré en cambio hacia el balcón. El horizonte estaba teñido de un púrpura inquietante, como si lo hubiera salpicado un cubo de antiséptico caducado. Un repentino estallido de vidrios vino de la dirección del supermercado lejano, y mi corazón se encogió. Wilson y Rainey, agarrando el cuchillo largo, corrí al ascensor. James gritó detrás de mí. Jack, el ascensor no es seguro. Sin volverme atrás, presioné el botón del nivel del sótano. Cuando las puertas se abrieron, vi a un zombi royendo el cadáver del garaje asistente, gorgoteando incoherentemente desde su garganta un destello de la cuchilla, y la cabeza del zombi rodó hacia el desagüe. Pateé el cuerpo a un lado y salté al jeep. El rugido del motor es penetrantemente fuerte en el garaje vacío. 3 cadáveres yacían en la entrada del supermercado, todos residentes locales. Wilson se apoyó en la puerta enrollable, su brazo izquierdo destrozado y ensangrentado, mientras Rainey usaba un cinturón para detener la hemorragia. Frente a ellos yacían 2 zombis ya mutados. La niña en realidad les había aplastado la cabeza con botellas de vino de los estantes. Señor Jack, los ojos de Rainey se iluminaron cuando me vio. Mi papá ha sido mordido, pero dice que no podemos volver a tu casa. Tiene miedo de ser una carga para ti. El rostro de Wilson ya se estaba poniendo gris, pero aún así negó con la cabeza. Conozco las reglas. Una vez mordido, no hay salvación para mí. Toma a Rainey y vete. No te preocupes por mí, basta de charla. Lo levanté sobre mi hombro. Tengo medicamentos para suprimir la infección. Hablaremos del resto si no puedes aguantar. Rainey se congeló por un momento.
luego rápidamente recogió la mochila del suelo y la siguió. La tos de Wilson venía del asiento trasero cuando saqué una jeringa del compartimento de almacenamiento, un inhibidor que había intercambiado con puntos, originalmente guardado para emergencias. La inyección causará un dolor intenso, muerde esto si no puedes soportarlo. Le tiré una toalla a Wilson. La mordió con un gemido ahogado, el sudor instantáneamente empapando su camisa. Rainey agarró la mano de su padre, sus uñas casi clavándose en su piel. Papá, aguanta ahí. Cuando llegamos a casa, el hombre de la unidad 502 estaba aturdido en la puerta. Su esposa ya había caído inconsciente, los arañazos en sus brazos rodeados de un tono azul negruzco enfermizo, sus 2 hijos acurrucados en el sofá, los ojos hinchados como nueces. James les estaba repartiendo barras de raciones y se apresuró a ayudar a llevar a Wilson al dormitorio cuando él me vio trayéndolo. Hay movimiento afuera. Leo, el trabajador de vigilancia, gritó de repente. Mucha gente corre hacia nuestro edificio. Corrí al balcón y vi a más de 20 residentes reunidos abajo, la mayoría heridos, blandiendo cuchillos de cocina, barras de hierro e incluso extintores. Al frente de la multitud, empujaban un cochecito con un niño cubierto de sangre dentro, el único sobreviviente de la familia que había saltado del edificio 3, abrió la puerta. Sabemos que tienen comida y medicinas ahí dentro. El hombre que lideraba el grupo golpeó la puerta con un tubo de acero. No nos hagan hacer esto de la manera difícil. Hay 30 de nosotros. James escupió su cigarrillo. Pero, mierda, 15 como máximo. Conté a los adultos sanos en la multitud, no más de 10. Mientras que el resto eran ancianos y mujeres, pero el verdadero problema era que estaban usando los extintores desechados del edificio para embestir la puerta de seguridad en el primer piso. Jack, ¿qué deberíamos hacer, Leo? Apretó con más fuerza la ballesta que tenía en la mano, la que yo había cogido de la colección del museo. Si entran, déjenlos entrar. Me giré y me dirigí al almacén, pero no a todos. 10 minutos después, abrí la puerta de seguridad del primer piso y me retiré a la escalera. Los ojos del líder se iluminaron mientras cargaba hacia adelante con 2 lacayos a cuestas. Justo cuando la multitud que los seguía estaba a punto de seguirlos. Levanté el megáfono que llevaba en la mano. Cualquiera que haya sido mordido o tenga heridas abiertas se queda fuera. El resto suban en grupos de 5 para que los inspeccionen. La multitud estalló en caos al instante. Una mujer gritó y agarró al hombre del brazo. Mi hijo tiene fiebre. No fue mordido. El hombre la apartó con impaciencia. Muévete, no bloquees el paso. Noté una daga en la cintura y manchas de sangre fresca en la manga. Tú ven aquí. Señalé al hombre. Súbete la manga. Sus ojos se movían nerviosos. ¿Por qué debería escucharte? Por culpa de este. Levanté la mano y disparé una flecha. La saeta de la ballesta le rozó la oreja y se incrustó en la pared. Una palabra más y la siguiente te atraviesa la cabeza. El rostro del hombre palideció mortalmente mientras temblaba y se arremangaba. 3 profundas marcas de garras le recorrieron el antebrazo. Ya supurando, la multitud jadeó y se alejó de él. Nos mentiste, te mordieron y aún te escondes entre nosotros. Alguien rugió, levantando un garrote de madera. El hombre de repente sacó una daga y la blandió salvajemente. Todos estamos muertos de todos modos. Me llevaré a algunos de ustedes conmigo. Cargó contra la persona mayor más cercana, pero fue alcanzado en la muñeca por mi segunda flecha, cuando la daga cayó al suelo. James y los trabajadores corrieron hacia abajo y lo inmovilizaron en el suelo. Solo entonces la multitud notó las armas en nuestras manos, sus rostros llenos de miedo. Si quieres vivir, haz lo que te digo. Recogí la daga del hombre y la tiré a la basura. Ahora alinéense y avancen uno por uno, cualquiera con heridas, de un paso a la derecha. Les daré vendas y analgésicos, pero no pueden entrar al edificio. ¿Por qué deberíamos hacerlo?, protestó un joven con cabello rubio teñido. Hay más de nosotros que ustedes, no crean que no podemos tomar lo que queramos. Sonreí y señalé el cochecito a sus pies. ¿Creen que este niño todavía se puede salvar? Ha perdido demasiada sangre. Sin una transfusión, morirá. Y yo palmeé la puerta del almacén. Tengo plasma, antibióticos y medicamentos para suprimir temporalmente la infección, pero si intentan tomarlo por la fuerza, no me importará verlos morir a todos a manos de los zombis. El joven rubio palideció pero no se atrevió a hablar de nuevo. La multitud se calmó gradualmente, con los heridos moviéndose voluntariamente a la derecha, mientras los demás subían las escaleras uno por uno para inspeccionarlos. Noté a la madre del edificio 3 entre los sobrevivientes. El niño en sus brazos ya había perdido el conocimiento, con un rasguño en el cuello. Afortunadamente, no era un morde. Gracias, dijo en voz baja.
Mi nombre es Lin Jin. Vivía en el edificio 3. Jack, le di una inyección para bajar la fiebre. El niño solo tiene una herida leve. Por ahora está a salvo, pero recuerda que cualquier herida debe tratarse de inmediato. Una vez infectada, asintió vigorosamente. Las lágrimas rodaban por sus mejillas en grandes gotas. Al girarme vi a James cambiando las vendas de Wilson. El moretón oscuro en su brazo se había extendido al hombro, pero aún estaba consciente. Rainey estaba sentada junto a la cama, agarrando un cuchillo de fruta en su mano, con la hoja pulida hasta brillar. Señor Jack, si mi papá se da la vuelta, su voz era suave pero inusualmente firme. Lo haré yo, le di una palmadita en el hombro sin decir una palabra. De repente se desató una conmoción fuera de la ventana. Corrí al balcón y vi a la multitud que habíamos rechazado antes reunida en el jardín comunitario. El hombre que había recibido el disparo estaba provocando emociones. Tienen comida, bebidas y medicinas, pero nos ven morir, porque deberían, gritó el joven rubio en acuerdo, tomémoslo por la fuerza, en el peor de los casos, caeremos todos juntos. La multitud comenzó a avanzar hacia nuestro edificio de apartamentos. James escupió su cigarrillo pero, ya vienen, saqué una hilera de cócteles molotov caseros, mezclados con el Wotou y gasolina del espacio de almacenamiento. Tirándolos escaleras abajo cubriría perfectamente la entrada del primer piso. Leo apuntó su ballesta al hombre del frente, pero le agarré la mano. Esperen a que se acerquen 30 metros, 20 metros, 10 metros. Ahora, el cóctel molotov trazó un elegante arco en el aire antes de explotar en medio de la multitud. La gasolina salpicó a varios zombis, encendiendo instantáneamente un infierno furioso. Sus gritos agonizantes subían y bajaban en oleadas. La multitud en pánico retrocedió, solo para chocar con una horda de zombis que los había rodeado en silencio. El instigador tropezó y cayó, hecho pedazos en segundos. El joven rubio se giró para huir, pero le disparé una flecha en la rodilla, enviándolo al suelo con un aullido de dolor. Ahora, escúchame, levanté el megáfono, si quieres vivir, ve a reforzar las defensas de los otros edificios inmediatamente, reúne cada trozo de comida y arma que puedas encontrar, trae tus suministros aquí antes del amanecer de mañana. Si alguien vuelve a causar problemas, señalé a los zombis en llamas, este será tu destino. La multitud se dispersó en todas direcciones, dejando solo a unos pocos individuos gravemente heridos gimiendo en el suelo. James suspiró. Jack, no deberías haber dejado cabos sueltos. Apreté mi agarre en el cuchillo, observando la creciente horda de zombis en la distancia. No son los verdaderos cabos sueltos. Mientras la noche caía una vez más, la mujer en la habitación 502 comenzó a alucinar. Agarrando la mano del hombre balbuceaba incoherentemente. El tono negro azulado en sus brazos ahora se extendía a su pecho. Los dos niños se escondieron debajo de la cama de Wilson, sin atreverse a hacer un sonido, de pie en el dormitorio puerta. Escuché los sollozos ahogados del hombre. Lo siento, papá, es inútil. En las primeras horas del amanecer, los gritos de la mujer de repente perforaron el aire. Cuando empujé la puerta para abrirla, el hombre estaba presionando una almohada sobre su rostro. Sus lágrimas caían en grandes gotas sobre su piel descolorida, sus extremidades se agitaron salvajemente pero gradualmente perdieron fuerza. James giró la cara, mientras Leo apretaba su agarre en la ballesta. Papá, ella dejó de moverse. El niño salió arrastrándose de debajo de la cama, su rostro aún manchado de polvo. El hombre lo soltó, el rostro de la mujer se había vuelto ceniciento, saliva corriendo por la comisura de su boca. Temblando, sacó un par de tijeras y las apuntó a su sien. Déjame hacerlo. Le quité las tijeras. Cuida de los niños. El sonido de las tijeras perforando el cráneo era débil, como apuñalar un trozo de carne podrida. El hombre de repente rompió a llorar y los dos niños corrieron a abrazarlo, pero no se atrevieron a mirar el cadáver de su madre. James arrastró silenciosamente el cuerpo hasta el balcón y lo cubrió con una lona. Aún no podía deshacerse de él, había demasiados zombis afuera. Cuando se acercaba el amanecer, Wilson de repente agarró mi mano. Sus pupilas ya comenzaban a dilatarse. Rainey, por favor, papá. Rainey se tiró sobre la cama. No morirás, señor. Jack tiene medicina. Sentí la arteria carótida de Wilson y negué con la cabeza suavemente. El rostro de Rainey instantáneamente se puso pálido como la muerte. Mientras temblaba sacaba un cuchillo de fruta de debajo de la almohada. Las lágrimas caían en grandes gotas sobre la mano de su padre. Papá, lo siento. En el momento en que la hoja se hundió en la garganta, James de repente señaló por la ventana y gritó. Jack, mira, en la calle lejana un convoy de camiones militar. Ares se acercaba lentamente, sus faros perforaban la niebla matutina.
pero inquietantemente, los camiones se desviaban erráticamente, como si los conductores estuvieran evitando algo deliberadamente. Levanté mis binoculares y vi que la mayoría de los soldados en las cajas de los camiones estaban cubiertos de sangre, disparando sus armas salvajemente pero sin alcanzar ni a un solo zombi. ¿Es ese rescate? La voz de Leo tembló, no respondí, viendo cómo el camión líder se estrellaba de repente contra un poste de luz. La puerta se abrió y un soldado empapado en sangre salió arrastrándose, su cuello tenía una profunda herida de mordedura que exponía el hueso, ya se había convertido en un zombi. El convoy instantáneamente descendió al caos cuando los soldados zombis cayeron de los camiones, abalanzándose sobre los vivos que los rodeaban en la distancia. Más zombis fueron atraídos por el ruido, avanzando hacia el convoy. Agarrando mis binoculares con fuerza, vi a Joy y Susan golpeados y cubiertos de heridas, atados visiblemente a la plataforma de carga del último camión. El cabello de Susan estaba despeinado, un largo corte le marcaba la cara mientras saludaba frenéticamente en nuestra dirección, como si me hubiera visto en el balcón. Joy, atado a la barandilla del camión, miró fijamente sin comprender, su camisa empapada con sangre de su pecho. Ayúdennos, el débil grito de Susan nos llegó, solo para ser ahogado por los gruñidos de los zombis. Vi cómo ella era arrastrada por los no muertos como Joy era devorado, sin sentir nada. James suspiró, obtuvieron lo que merecían al final. La explosión del convoy estalló justo cuando el sol saltó sobre el horizonte. Me giré para mirar dentro de la habitación, donde los sobrevivientes se acurrucaron juntos, sus ojos llenos de miedo y esperanza. James colocó el último cóctel molotov en el alféizar de la ventana, Leo distribuyó el lote final de galletas comprimidas y Rainey lloró en silencio mientras se aferraba a las pertenencias de su padre. ¿Qué hacemos ahora?, me preguntó Lin Jing, sosteniendo a su hijo. Miré la ciudad distante envuelta en humo espeso, apretando mi agarre en el cuchillo en mi mano. Sobrevivimos. El sol de la mañana iluminó cada rostro cansado. Afuera de la ventana, la horda de zombis continuó reuniéndose, pero nuestras defensas se mantuvieron fuertes. Todavía teníamos un tercio de nuestros suministros almacenados, suficientes armas para defendernos de ataques a pequeña escala, y lo más importante, todavía nos teníamos el uno al otro. James me dio una palmadita en el hombro y me dio un cigarrillo. Jack, contigo aquí no moriremos. Tomé el cigarrillo, su brillo parpadeando en la luz del amanecer. El rugido distante de los helicópteros hizo eco. Ya sea rescate o nuevo peligro, ¿quién podría decirlo? Pero en ese momento, mirando a la gente a mi lado, de repente comprendí, en este mundo apocalíptico, los corazones humanos son más aterradores que los zombis y la confianza es más poderosa que cualquier arma. Preparémonos para un nuevo día. Aplasté el cigarrillo pero bajo los pies. Hora de mostrarles a esos saqueadores nuestras reglas. James sonrió, revelando un diente faltante. Ya era hora. La luz del sol se volvió cada vez más brillante, reflejándose en la hoja del cuchillo largo con un destello frío y afilado. Este era el primer día del apocalipsis, y también nuestro primer día de supervivencia. Sin importar lo que nos esperara por delante, sabía que mientras estuviéramos vivos había esperanza, y la esperanza es el arma más afilada de todas. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, sigamos viendo otra historia similar. 3 años después del brote del virus zombie, la ciudad se había convertido en ruinas. De los amigos y familiares que inicialmente se unieron para sobrevivir, algunos murieron, otros huyeron. Esta noche, en este enorme almacén escondido debajo de un supermercado, que una vez albergó a más de 100 sobrevivientes, solo quedamos él y yo. Éramos vecinos de la infancia. Si no fuera por esta catástrofe, ya estaríamos en la universidad. La olla de acero inoxidable en la pequeña estufa burbujeaba mientras abría los 2 últimos paquetes de fideos de carne estofados, abría los paquetes de condimentos y los arrojaba al agua. Esperé a que el condimento se disolviera y el agua clara hirviera a fuego lento hasta formar una salsa espesa. Saqué la envoltura de plástico enrollada por el agua caliente, eché 2 bloques de fideos y luego usé palillos para separar las hebras que se ablandaban gradualmente. Él se reclina a media sobre la colchoneta de gimnasia frente a mí, respirando con dificultad. La luz parpadeante de la estufa proyecta sombras cambiantes en su rostro delicado y pálido. Viéndome cortar y dejar caer la última lata de fiambre en la olla, él lucha por incorporarse, con una sonrisa débil y un tono resignado, dice: ¿Por qué estás poniendo todo? ¿Qué comerás mañana? Miro de reojo la marca fresca de mordedura en su brazo y espeto: ni siquiera vivirás para ver el mañana, así que ¿por qué preocuparte por lo que comeré? Cerró la boca después de que lo regañé, y después de un
Rato, murmuró resentido, lo siento, resoplé bajando los párpados mientras continuaba revolviendo los fideos, aunque la atmósfera estaba cargada de tristeza, la olla de fideos instantáneos con sabor a carne estofada, caducada hace 2 años y 6 meses. Todavía estimulaba intensamente mi estómago, los fideos ligeramente amarillos y suaves remojados en el caldo rojo humeante y picante, mientras que las verduras deshidratadas secas se hincharon después de absorber agua, recuperando sus tonos rojos y verdes. La carne picada y rosada se esparció entre ellos, y el aroma tentador se extendió por el aire con el vapor ascendente. Qué cena tan lujosa y de considerable valor en estos tiempos difíciles. Sería aún mejor con 2 huevos fritos pasados por agua, fácilmente podría comer 10 de ellos. Quiero sumergir los fideos masticables en las yemas de huevo líquidas mientras bebo un refresco de cola helado. El refresco de cola helado y los huevos fritos líquidos son recuerdos lejanos ahora. En los días normales, solo son galletas, gachas líquidas y encurtidos, gachas líquidas, encurtidos y galletas. Los fideos estaban listos, serví 2 tazones, colocando el que tenía más fideos y carne en la mesita junto a él. Separé los palillos desechables y los apoyé en el borde del tazón. Come, dije, negó con la cabeza, no tengo apetito, puedes tenerlo todo. Le obligué a poner los palillos en la mano, incluso si no tienes apetito, debes comer. Esta fue su última comida. No pude que se fuera. Con el estómago vacío, entendió lo que quería decir y se inclinó hacia adelante a regañadientes, recogiendo los palillos. Después de solo 2 bocados, finas gotas de sudor estallaron en su frente. Es invierno y el almacén está helado. Pero está comiendo tan vigorosamente que está empapado en sudor, su flequillo empapado. Bajé la cabeza sobre mi tazón, mi corazón se apretó de repente. Según la experiencia pasada, aquellos mordidos por zombis que desarrollan síntomas de fiebre alta y sudores fríos tienen como máximo 3 horas de vida. Ni siquiera tiene 20 años, pero solo le quedan 3 horas, no tenía que morir. Hace 2 horas, fuimos atacados por una horda de zombis. Estábamos a punto de dejar la ciudad cuando fuimos vistos por un zombi errante no muy lejos de la ciudad. La que cargó contra él no era otra que la hermana Bella. A pesar de que vestía ropa andrajosa con carne podrida, la reconoció de un vistazo. Levantó su bate de béisbol pero no pudo golpear. La hermana Bella se abalanzó sobre él en un instante. Cuando corrí, la hermana Bella ya había mordido su equipo protector, dejándole una marca de diente sangrienta en el brazo. Él yacía en el suelo, resignado a su destino, sin luchar ni resistirse. Mirando hacia atrás en cómo me sentí en ese momento, no sería una exageración decir que me quedé atónito. Sin pensarlo 2 veces, corrí y le aplasté la cabeza a la hermana Bella con un bate. Habiendo estado expuesta a los elementos del exterior, la hermana Bella se había vuelto harapienta, su cabello enredado y su cráneo quebradizo, se hizo añicos de un solo golpe. Su cerebro destruido, se desplomó directamente en sus brazos, muerta de rigidez. Y él me miró en estado de shock, incluso con una pizca de ira en su rostro. No tuve tiempo de pensar porque estaba enojado. A solo 10 metros de distancia había una horda masiva de zombis. Arrastré su cuerpo inerte luchando y arrastrándome a 4 patas, apenas logrando regresar al almacén. Después de que regresamos, él me ayudó a quitarme la mochila y susurró suavemente: lo siento. Me quedé jadeando en la puerta, agotado hasta el punto de ver manchas negras, incapaz de pronunciar palabra. Pensé para mí mismo: así que también sabes que no deberías estar enojado conmigo. Sabía por qué estaba enojado conmigo, y también sabía por qué yo estaba enojado con él. La hermana Bella era nuestra vecina 3 años mayor que nosotros, gentil, constante y comprensiva. Cuando los adultos tenían que salir, le confiaban su cuidado. Sobresalía en sus estudios, tenía una gran personalidad y era un amigo de la infancia que creció conmigo. Estuvo presente durante toda mi juventud, así que enamorarme de él se sentía como la cosa más natural del mundo. Pero su corazón pertenecía a la hermana Bella. Su mirada a la hermana Bella tenía una adoración ferviente pero contenida. Nunca lo había visto mirar a nadie más con esos ojos. Mi amor fue completamente derrotado antes de que siquiera comenzara. En lugar de enfrentar su rechazo, prefiero mantener mi confesión enterrada en lo profundo de mi corazón, para nunca ser dicha, incluso en la muerte. Hace unos meses, la hermana Bella y su novio también estaban en este almacén. Más tarde, a medida que los zombis crecían en número y la comida escaseaba cada vez más, la hermana Bella decidió seguir a su novio a su ciudad natal, la ciudad B, en busca de una manera de sobrevivir. La hermana Bella quería llevarnos con ella, pero su novio, que era entrenador físico, se negó. El entrenador físico dijo que los 2 éramos solo niños que no podían ayudar y que solo comerían sus provisiones. Dije que el entrenador físico realmente está mordiendo la mano que lo alimenta, sin mí, arrastrándome por las rejillas de
Ventilación para obtener comida, todos ustedes se habrían muerto de hambre hace mucho tiempo, el entrenador físico no pudo ganar la discusión, así que quiso golpearme, la hermana Bella estaba atrapada en el medio, dividida entre ambos lados. El chico que había estado en silencio todo este tiempo de repente habló, no me voy a ninguna parte, esperaré aquí a mis padres, pensé para mí mismo, si la hermana Bella no está cerca, tal vez finalmente me preste más atención, así que dije, yo también me quedo, quien quiera irse puede hacerlo, mis padres ya se habían unido a la horda de no muertos, sus padres eran policías que salieron en una misión de rescate hace 3 años y no se ha sabido nada de él desde entonces. La razón por la que ha esperado aquí tanto tiempo también es con la esperanza de que sus padres regresen, aunque todos sabían que la probabilidad de que sus padres regresaran era mínima, mientras no los hubiéramos visto convertirse en zombies. Podríamos seguir engañándonos a nosotros mismos, incapaces de persuadirnos, la hermana Bella no tuvo más remedio que irse con su novio, parece que el tonto musculoso que solo sabe levantar pesas no pudo sacarla de esta ciudad, después de comer fideos instantáneos, ya estaba empapado en sudor. Así que le dije que se acostara y descansara, se acostó obedientemente, sus mejillas sonrojadas y sus ojos húmedos, como si estuviera borracho, le limpié la cara con una toalla húmeda, dudé unos segundos y luego me acosté a su lado, giró la cabeza para mirarme, su aliento salía algo apresurado, algo abrasador, con un aroma distintivo de fideos de carne estofados, cuando me miró, sus ojos tenían una ternura y una neblina que nunca antes había visto. ¿No tienes miedo? Estando tan cerca de mí, dije, si te atreves a morderme, te golpearé hasta la muerte. Se rió, considerando que hemos sido amigos durante tantos años, asegúrate de darme un final rápido cuando llegue el momento, por supuesto. No sé qué expresión tenía en ese momento. Solo que siguió mirándome antes de acercarse y jalarme hacia su abrazo no era cómodo, estaba tan delgado que se sentía huesudo, y al no haberse bañado durante medio mes, su cuerpo estaba cubierto de sangre y sudor, su ropa sucia y pegajosa. Calentada por el calor corporal, el olor no era mejor que un basurero, pero esta era la primera vez que me abrazaba, también fue la última vez, lo abracé de vuelta, envolviéndolo con mis brazos y piernas, e incluso llegué a desabrocharle la ropa. Presionando mi cara contra su pecho para escuchar su respiración y latido del corazón, no me detuvo, tolerando mis payasadas con gran paciencia. Cuando lo acaricié hasta el punto de hacerle cosquillas, dejó escapar una risa débil, sosteniéndolo cerca. Le pregunté, ¿qué es exactamente lo que te gusta de Bella? Todavía quiero decir, en términos de amistad, la mía no es menos profunda que la de ella, y en términos de apariencia, tampoco soy peor que ella. Entonces, ¿por qué no te gusto? Es solo porque soy un hombre, murmuró. Ella fue mi primer amor, y también mi primera mujer. Me levanté a toda prisa. Sonrió, su voz se desvaneció, con una expresión inesperadamente satisfecha de sí misma. Yo también fui su primer hombre, dije. De repente me di cuenta de que ya no lo reconocía del todo, me sentí como un completo idiota. Seguía diciendo, si tan solo lo hubiera sabido, no la habría dejado ir, debería haberla detenido, dije. Comenzó a toser, tosiendo y jadeando, después del ataque de tos, su voz se volvió aún más débil. ¿Por qué ella tener que elegir a ese tipo de hombre? ¿Por qué no pude haber sido yo? Miré sus brazos delgados, tan delgados como palos de bambú, luchando por dar incluso unos pasos. Luego pensé en los músculos abultados del entrenador del gimnasio. ¿Acaso necesitas hacer esta pregunta? Estaba delirando por la fiebre, llamando repetidamente Bella, Bella, Bella. Escuché durante mucho tiempo, pero nunca lo escuché llamar a sus padres, y mucho menos a mí. Abotoné la camisa que acababa de desabotonar para él, luego caminé hacia la estufa. Me senté con las piernas cruzadas de espaldas a él y bebí el caldo restante de los fideos instantáneos, masticando lentamente las cebolletas deshidratadas en la sopa. Esperé con calma a que se acabara su tiempo. Todavía estaba cantando Bella. Bella, Bella, siguió llamando como un espíritu inquietante hasta la medianoche, luego se quedó en silencio. Extendí la mano para verificar los latidos del corazón y el pulso, realmente se había ido. Me levanté. Recogí el bate de béisbol que había matado a Bella y estaba a punto de golpearlo en la cabeza, pero luego pensé que el cráneo probablemente no sería tan fácil de romper, así que dejé el bate y agarré un pequeño cuchillo de fruta, clavándoselo en la sien. Saqué el cuchillo, limpié la sangre que manaba de la herida y le dije, ¿se siente bien? No, no me agradezcas. ¿Para qué están los amigos? Amaneció, el almacén estaba tan frío como una hielera, la pequeña estufa casi se había apagado. Su llama tan débil como un fantasma. Una horda de zombis se reunió en la puerta del almacén, golpeando contra la última barrera plegable, sus rugidos y los impactos atronadores ensordecedores e interminables, con mi mochila mucho más ligera puesta. Me puse de pie.
Y lo miré tendido en el suelo, después de haber sido arreglado, su ropa estaba limpia, su cabello bien peinado, sus manos cruzadas sobre su pecho, su expresión pacífica. Si ignorabas la herida de cuchillo en su sien, parecía como si estuviera dormido. ¡Qué forma tan digna de morir! Con un chirrido metálico penetrante, la puerta plegable se abrió de golpe y los zombis entraron como una marea, tambaleándose hacia mí. Subí la escalera y me dirigí a lo largo de la viga hacia el conducto de ventilación. Antes de irme me volví para una última mirada. Ya había sido tragado por la horda, la pequeña estufa volcada, y la olla de acero inoxidable que había cocinado los fideos yacía en el suelo, pateada de un lado a otro por innumerables pies. Me di la vuelta, salí arrastrándome del almacén por el respiradero y dejé atrás el supermercado. En la esquina de la calle había una bicicleta amarilla oxidada, me monté en ella y me tambaleé hacia las afueras de la ciudad. Justo cuando estaba a punto de dejar la ciudad, escuché el leve e intermitente ruido de un motor. Me paré sobre una pierna, mirando el camino envuelto en una espesa niebla. El sonido de un motor se hizo cada vez más claro. Y pronto un coche de policía con luces rojas y azules intermitentes atravesó la niebla. La persona dentro saludó con entusiasmo, gritando mi apodo de la infancia. Le devolví el saludo, forcé una expresión solemne y luego cabalgué hacia ellos. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Comparte conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Qué forma tan digna de morir, con un chirrido metálico penetrante. La puerta plegable se abrió de golpe y los zombis entraron como una marea, tambaleándose hacia mí. Subí por la escalera y caminé por la viga hacia el conducto de ventilación. Antes de irme, me volví para una última mirada. Ya había sido tragado por la horda, la pequeña estufa volcada, y la olla de acero inoxidable que había cocinado los fideos yacía en el suelo, pateada de un lado a otro por innumerables pies. Me di la vuelta, salí arrastrándome del almacén por el respiradero y dejé atrás el supermercado. En la esquina de la calle había una bicicleta amarilla oxidada, me monté en ella y me tambaleé hacia las afueras de la ciudad. Justo cuando estaba a punto de salir de la ciudad, escuché el leve e intermitente ruido de un motor. Me puse de pie, mirando la carretera envuelta en una espesa niebla. El sonido de un motor se hizo cada vez más claro, y pronto un coche de policía con luces rojas y azules intermitentes atravesó la niebla. La persona dentro saludé con entusiasmo, gritando mi apodo de la infancia. Le devolví el saludo, forcé una expresión solemne y cabalgué hacia ellos. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Qué forma tan digna de morir, con un chirrido metálico penetrante. La puerta plegable se abrió de golpe y los zombis entraron como una marea, tambaleándose hacia mí. Subí por la escalera y caminé por la viga hacia el conducto de ventilación. Antes de irme me volví para una última mirada. Ya había sido tragado por la horda, la pequeña estufa volcada, y la olla de acero inoxidable que había cocinado los fideos yacía en el suelo, pateada de un lado a otro por innumerables pies. Me di la vuelta, salí arrastrándome del almacén por el respiradero y dejé atrás el supermercado. En la esquina de la calle había una bicicleta amarilla oxidada, me monté en ella y me tambaleé hacia las afueras de la ciudad. Justo cuando estaba a punto de salir de la ciudad, escuché el leve e intermitente ruido de un motor. Me puse de pie, mirando la carretera envuelta en una espesa niebla. El sonido de un motor se hizo cada vez más claro, y pronto un coche de policía con luces rojas y azules intermitentes atravesó la niebla. La persona dentro saludé con entusiasmo, gritando mi apodo de la infancia. Le devolví el saludo, forcé una expresión solemne y cabalgué hacia ellos. Esa es toda la historia. ¿Qué opinas de esta historia? Compártela en los comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero tu opinión. Si te gustó, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.